Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el curso. Entonces, empezamos con la parte teórica, que es la refractometría y el uso de esta técnica en la industria de alimentos. Como objetivo tenemos describir el funcionamiento de la técnica de refractometría y el uso de esta técnica en los alimentos o en la industria alimentaria mediante una demostración con equipos para diferentes aplicaciones. Ok, como temas vamos a tratar el fundamento de refractometría, los grados Briggs, el cloruro de sodio, qué son los hidratos de carbono y por último, una demostración con diferentes o dos de nuestros refractómetros digitales. Ok, ¿qué es la refractometría? Es un método para determinar el índice de refracción de una sustancia con el propósito de evaluar su composición. ¿Pero qué es el índice de refracción? Bien, es una característica óptica de una sustancia y del número de partículas disueltas en esta sustancia. Se define como la relación de la velocidad de la luz en un espacio vacío en relación a la velocidad de la luz a través de una sustancia. Un resultado de esta propiedad es que la luz se va a desviar o cambiará de dirección cuando viaja a través de una sustancia de diferente índice de refracción. En la diapositiva tenemos dos vasos, uno con agua normal, donde está sumergido un lápiz, y el otro con agua azucarada, donde igualmente el lápiz está sumergido y en donde se puede apreciar que hay un ángulo mayor al que se muestra en el vaso con agua normal. Esta característica la vamos a poder medir con refractómetros, ya sea digitales del lado izquierdo o manuales del lado derecho, que es el que se ha usado mucho más tiempo y con el que todos aprendimos a medir. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre los refractómetros digitales, en específico de los refractómetros que ofrecemos en HANA, que trabajan mediante una incidencia de una luz LED que pasa a través de un prisma que está en contacto con la muestra y un sensor determina el ángulo crítico en el que la luz ya no se refracta a través de la muestra. En refractometría es importante saber que cada medio, cada sustancia posee un índice de refracción característico. Además, este índice de refracción es dependiente de la temperatura, por lo que se debe tener cuidado al compensar las diferentes temperaturas en las muestras. Y también hay que hacer hincapié en que los resultados o el valor obtenido en índice de refracción o grados Briggs está reportado a una temperatura de 20 grados Celsius. Ok. Mencionaba los grados Briggs, pero ¿qué son los grados Briggs? Esto es una escala para medir la concentración de soluciones de diferentes azúcares, considerando que un grado Briggs equivale a 1 gramo de sacarosa en 100 mililitros. Por ejemplo, si una solución de 25 grados Briggs corresponde a 25 gramos de sacarosa por 100 mililitros, o su equivalente en azúcares, o bien 25 grados Briggs correspondiente al sólido que esté presente en la sustancia. Por ejemplo, en salmueras vamos a determinar cloruro de sodio, que justamente es lo que vamos a hacer hoy. Los grados Briggs, la refractometría, se utiliza principalmente en la industria de alimentos para medir la cantidad aproximada de sales o del compuesto deseado en esta sustancia. Y bueno, en alimentos principalmente vamos a utilizarlo para azúcares, principalmente sacarosa, sobre todo es para sacarosa, y lo vamos a utilizar para productos líquidos como jugos, refrescos, néctares, incluso podríamos utilizarlo para mermeladas.
o salmueras en el caso de cloruro de sodio. Ok, ¿qué es el cloruro de sodio? Es un compuesto iónico. En otras palabras, los átomos que se forman en estos compuestos se enlazan mediante una transferencia de electrones. Específicamente en cloruro de sodio, el sodio tiene un electrón en su última capa del átomo, lo que hace que sea muy fácil que lo comparta o que lo ceda. En cambio, el cloro tiene 7 electrodos en su última capa del átomo, por lo que va a tender a querer un electrón más para completar su octeto. Entonces, si el sodio tiene un electrón que sin problema lo comparte y el cloro quiere ese electrón, pues van a formar este compuesto estable y justamente lo vamos a encontrar en la naturaleza sin ningún problema. Pero bueno, uno de los usos conocidos o más conocidos del cloruro de sodio en la industria de alimentos es para sazonar y para conservar alimentos, justamente como lo son las salmueras, que es un método de conservación. Además, el consumo de este compuesto en cantidades moderadas proporciona múltiples beneficios para nuestro organismo. Es un mineral necesario para el funcionamiento de nuestro sistema inmune y también nos ayuda a mantener el equilibrio de líquidos corporales e incluso regular el ritmo cardíaco. También es necesario para garantizar el correcto desempeño de los músculos del sistema nervioso. Sin embargo, como todo en exceso causa daño, es importante hacer caso a lo que la Organización Mundial de la Salud indica, que recomienda una ingesta diaria de 5 gramos de sal. Entonces, durante la dieta del día, bueno, la dieta es lo que comemos en un día, debemos cumplir con esos 5 gramos de sal, de sodio, de cloruro de sodio, sin excederlo. Ok, ahora pasemos a los hidratos de carbono. Se denominaron así con la idea de que eran exclusivamente compuestos de carbono y agua. Sin embargo, actualmente tal restricción ya no se aplica y esta categoría incluye muchas sustancias diferentes. La mayoría de los carbohidratos son producidos por organismos vivos. No poseen, por lo mismo no poseen una fórmula empírica o únicamente de carbón con agua. De hecho, la mayoría de los carbohidratos se encuentran en forma de oligosacáridos, como azúcares sencillos, o más bien oligosacáridos, que son las uniones de azúcares sencillos. Vale, el primer carbohidrato que vamos a revisar hoy es la glucosa, que es el carbohidrato más abundante y pertenece a la clase de los monosacáridos. La glucosa se emplea en muchas industrias, principalmente en la de dulce, y se usa con diferentes densidades que se miden justamente en grados Brix, de las que la de 45 grados Brix es la más espesa. También la vamos a poder encontrar en forma deshidratada, como dextrosa o monohidratada también. El siguiente carbohidrato es la fructosa, que es la cetosa principal desde el punto de vista comercial y la única que se encuentra en forma libre en los alimentos, pero al igual que la glucosa, solamente es en pequeñas cantidades. Como el nombre lo dice, la vamos a encontrar principalmente en las frutas y además también en la miel. Combinada con la glucosa, vamos a formar un disacárido llamado sacarosa, que es el siguiente carbohidrato del que vamos a hablar. La sacarosa, o más comúnmente llamada sal de mesa,
decíamos, es un disacárido de origen vegetal que resulta en la unión glucosídica de dos monosacáridos, la fructosa y la glucosa. Para muchas aplicaciones de la industria alimentaria, la sacarosa no se usa en forma cristalizada. Por el contrario, se va a comercializar como una solución acuosa refinada que se denomina azúcar líquido. Y bueno, a la hidrólisis de la sacarosa la vamos a llamar azúcar invertido. ¿Por qué? Porque al hidrolizarse la sacarosa, vamos a tener un giro en la molécula, en las moléculas, y van a cambiar o van a girar de derecha a izquierda. Más bien, entonces, debido a este giro, a este giro que provocan a la luz, vamos a tener un nuevo carbohidrato llamado azúcar invertido. Y bueno, este carbohidrato es responsable del alto dulzor de la miel y se produce por la acción de las enzimas invertasas de las abejas. Decíamos que invierten esta molécula, lo que produce este giro. Ok, este tipo de carbohidratos se utiliza principalmente igual en la industria de dulces y de la confitería. Y es importante mencionar que el azúcar invertido tiene un poder edulcorante 30% mayor que el de la sacarosa. Ok. Aquí en México, principalmente hablando, nosotros somos un país muy refresquero, que tanto el almuerzo como la comida, como la cena, la acompañamos con refrescos, o con jugos incluso. ¿Ustedes saben cuántos gramos de azúcar contienen sus refrescos? Aquí les presentamos un reporte de los principales refrescos existentes aquí en México y la cantidad de azúcar que contienen. Por lo mismo, México se volvió uno de los principales países con obesidad y con diabetes, incluso diabetes infantil. Entonces, en la industria de alimentos se están utilizando compuestos edulcorantes, quiere decir endulzantes, para evitar el consumo de sacarosa en los productos alimenticios. Ok, hablemos de los edulcorantes. Existen muchas sustancias naturales y sintéticas que producen la sensación de ese dulzor, cuya potencia se mide tomando la sacarosa como referencia. En los edulcorantes naturales se incluyen a los mono y oligosacáridos metabolizables y que aportan calorías, como la sacarosa, la fructosa, la glucosa, lactosa y maltosa, que ya vimos algunas de ellas. Pero hay edulcorantes que no aportan contenido calórico y que van a aportar ese sabor a dulzor. Uno de ellos y más conocidos actualmente es la stevia, que esta es una planta que se encuentra en Sudamérica y es 250 veces más dulce que la sacarosa. Sin embargo, tiene un ligero sabor amargo, un resabio amargo. Cuando nosotros damos el sorbo y ya que nos pasamos el líquido, se siente ese amargor. Aunque al principio sí se sienta dulce. Ese es un efecto de la stevia. También vamos a tener la taumatina, que tiene 2000 veces más dulce que la sacarosa. Se extrae de la parte gelatinosa que cubre el fruto del árbol, de un árbol llamado catenfe. También existe la
neoesperidina, que es 1500 veces más dulce que la sacarosa. Y bueno, ahora pasamos a los acesulfame K, aspartame, que el acesulfame K es 200 veces más dulce que la sacarosa y el aspartame 200 veces igual más dulce. Sin embargo, en el caso del aspartame, su uso se limita a productos ácidos y no se deben someter a cocción ni horneado. En el caso de la acesulfame K y el aspartame, nos estamos refiriendo a edulcorantes sintéticos que generan un mínimo de calorías en el consumo, cuando se consumen, y un nulo índice glucémico. En este caso nos van a producir caries, porque pues no es un carbohidrato como tal. También vamos a tener los ciclamatos, que son 30 veces más dulces que la sacarosa, la sacarina, que es 400 veces más dulce que la sacarosa. En el caso de la sacarina también vamos a encontrar un resabio amargo, como lo encontrábamos en la stevia. Y bueno, la esplenda sin ningún problema es conocida. La esplenda es el nombre comercial, sin embargo, el nombre químico, el nombre de ese producto es la sucralosa. Es un derivado clorado de la sacarosa que no se metaboliza en el cuerpo, por lo mismo no va a aportar calorías a nuestra dieta y tiene un poder edulcorante de 600 veces más que la sacarosa. El alitame, que es un edulcorante muy elevado, igual 2000 veces más dulce, también presenta un resabio amargo. Y el neotame, que es 10,000 veces más dulce a la sacarosa. Y bueno, todas estas opciones las vamos a tener para sustituir el azúcar o la sacarosa en nuestra dieta, justamente para evitar esa parte de la diabetes o de la obesidad. Sin embargo, recordemos que todo en exceso es dañino. Y pasando ahora sí a la parte de los equipos, les voy a presentar los refractómetros que ofrecemos en HANA para medir tanto grados Brix como índice de refracción. Como es el caso del HI 96800, que lo vamos a poder ocupar para jugos, mermeladas, refrescos y leche. Nos va a dar los dos parámetros, tanto índice de refracción como grados Brix, ya nos va a dar la conversión. En el caso del HI 96801 lo vamos a poder ocupar lo mismo, jugos, mermeladas, refrescos y leche, industria de alimentos, y nos va a dar únicamente los grados Brix. Recordemos que todos estos refractómetros ya tienen la compensación de temperatura automática, entonces ya no necesitamos preocuparnos por qué tan caliente o qué tan fría está nuestra muestra. El caso del HI 96802 es un refractómetro que nos va a dar el porcentaje en peso de fructosa. Lo vamos a poder utilizar en jugos y mermeladas. El 96803 nos va a dar el porcentaje en peso de glucosa. Importante, no confundir la glucosa en sangre con la glucosa en productos alimenticios. Este refractómetro no sirve para medir glucosa en sangre. Únicamente refrescos y jugos, industria de alimentos. El 96804 nos va a medir o nos va a dar el porcentaje en peso de azúcar invertido. Lo vamos a poder utilizar en confitería y panadería y en apicultura. Veíamos que el azúcar invertido es pues ahora sí que lo dulce que le va a proporcionar, o el dulce que nos da la miel, perdón,
El 96821, que es un refractómetro que nos va a medir el cloruro de sodio en alimentos, específicamente para salmueras. Y el 96832, que nos va a medir el propilenglicol. Este es para la industria farmacéutica o cosmetológica, perdón, para cremas cosméticas, igual en alimentos, en algunos casos se utiliza propilenglicol, bebidas y productos farmacéuticos en general. Vale. Ok, eso es con respecto a la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica. Denme un momento para organizar aquí los equipos y las muestras.
Ok. Ok, entonces tenemos el refractómetro HI 96801, que decíamos que nos va a dar por ciento en Brix de 0,85. Y también tenemos el refractómetro HI 96821, que nos va a dar el contenido de cloruro de sodio en nuestras muestras. Lo mismo, tenemos una muestra específica para cada refractómetro. En el caso de sacarosa de sacarosa, vamos a tener la muestra jugo de fruta, y en el caso de cloruro de sodio tenemos una muestra de salmuera. ¿Ok? Voy a empezar con el refractómetro para grados Brix. Voy a limpiar primero, coloco tantita agua destilada en el prisma. Decíamos que el equipo digital trabaja con el contacto de la muestra en el prisma. Entonces, ya que limpié, voy a colocar un poco de agua destilada sin que haya ninguna burbuja. Presiono 0. Ya que tengo mi blanco o mi 0, absorbo el contenido de agua, limpio con un paño que me asegure que no rayo el prisma, es un paño antiestática, y con una micropipeta, una pipeta pasteo, coloco unas gotas, únicamente asegurándome de que todo el prisma está cubierto de muestra. Y ahora presiono la tecla leer. En el caso de mi jugo, tiene un 7.7 gramos de sacarosa en 100 mililitros de muestra. Absorbo con un papel absorbente. Le vuelvo a colocar agua para enjuagar. Vuelvo a absorber. Y ahora limpio el prisma. Vamos a hacer lo mismo con el refractómetro para cloruro de sodio. Enciendo, me da el porcentaje de batería. Voy a enjuagar mi prisma. Absorbo. Limpio. Y ahora sí voy a hacer el 0. Coloco un poco de agua. Presiono 0. Absorbo. Voy a volver a limpiar. Es porque está... Ok, estaba en... Si presionamos la tecla Range, vamos a poder cambiar a diferentes escalas de contenido de cloruro de sodio. En este caso, volví a presionar Range y ahora sí, gramos por 100 gramos. Entonces, voy a colocar otra vez agua. Presiono 0. Y ahora sí, tenemos un 0. Voy a colocar unas gotas de muestra. Es salmuera de aceitunas. Entonces, vamos a ver cuánta cantidad de sal tenemos aquí. Presiono ahora leer. Y tenemos 5.8 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de mi salmuera. Y bueno, así de fácil se realizarían las mediciones con nuestros refractómetros digitales. Ahora vamos a la sección de preguntas. Entonces, empezamos con la... Ok, entonces vamos a revisar las preguntas que tenemos. Sí tenemos un par.
Lisette Mendiola nos pregunta, ¿cómo puedo realizar los grados Brix de una cajeta y cómo ajusto la temperatura a 20 grados Celsius? Ok, grados Brix en una cajeta se utilizaría de preferencia un refractómetro óptico en donde hay que asegurarnos, ahí no hay de otra, que la cajeta esté a 20 grados Celsius. Y una vez que esté a esa temperatura, ya colocamos una capa ligera de cajeta en el soporte de muestra y ya se lee a contraluz. Ok. Naida nos pregunta, buenos días, ¿cuál es la diferencia entre salinómetro y el refractómetro? Ok, con respecto al salinómetro, vamos a tener un electrodo que por medio de conductividad, en realidad lo que vamos a detectar son las sales que detecta en esa muestra el equipo y lo va a referir a a salinidad como tal. Y el refractómetro lo que vamos a medir son los sólidos disueltos en la muestra. Nosotros lo estamos refiriendo, por ejemplo, en salmuera a cloruro de sodio, pero no nada más existe el cloruro de sodio en la salmuera. Hay fosfatos, hay benzoatos, dependiendo de la composición de esa salmuera, vamos a encontrar sólidos presentes en la muestra. Entonces, todos esos sólidos van a hacer que la luz tenga un ángulo de difracción. Entonces, nosotros lo vamos a referir a sal, cloruro de sodio, porque es el principal componente, pero no nada más tenemos cloruro de sodio, ¿vale? Y con respecto al salinómetro, va a ser lo mismo. Vamos a tener cloruro de sodio, pero además va a haber otros iones que van a producir corriente, que es lo que se va a detectar con este equipo. La corriente presente o que generan esos iones en la muestra. Juana Lerma nos pregunta que si le podríamos compartir la presentación. Sí, con todas las respuestas de las preguntas que se están haciendo ahorita, se les va a compartir el archivo de respuestas, la presentación y el link con el video de YouTube para que lo puedan volver a ver si es que lo necesitan. Y Alejandro Olvera nos pregunta que, bueno, nos indica que requiere equipos específicos para medir glucosa y fructosa. Pues los refractómetros veíamos que sí tenemos justamente para medir fructosa y glucosa. Entonces serían diferentes códigos de refractómetro. Por aquí hay una pregunta que estaba checando también de Elsie Sejudo. Hola, siempre he tenido esta duda. Entiendo que los refractómetros miden en sí los sólidos disueltos totales en una muestra, pero para estos equipos de escalas específicas, por ejemplo el de propilenglicol, ¿qué diferencia hay de que ese equipo para propilenglicol de cualquier otro que mida Briggs en ese rango que maneja escala especial? En el caso de los refractómetros digitales, que son los de Hanna, cuentan con un algoritmo. Entonces, dependiendo de cuánto se disperse la luz o se difracte la luz, el refractómetro va a ver o va a hacer el cálculo del contenido de ese analito. No todos tienen el mismo algoritmo, por eso son específicos para fructosa, para sacarosa, para propilenglicol, para cloruro de sodio. Entonces, el equipo ya está programado para que dependiendo de cuánto se cambie el sentido de la luz, nos dé el contenido de ese analito, ¿vale? Entonces, va a depender de la programación del equipo, del algoritmo que ya viene programado, pues. Ok, Julie Girón nos pregunta,
¿Cómo haría una medición de grados Brix en una colada en polvo? Sí, no se miden grados Brix en sólidos, tienen que ser muestras líquidas. Si ustedes quieren colocar o disolver este polvo en agua que sea destilada, pero siempre llevar a tener en cuenta el valor o el volumen en el que se disolvió para hacer los cálculos pertinentes después de medir los grados Brix, ya que se disolvió su muestra. Ok, Teresa de Jesús nos pregunta, hola, buenos días. ¿En los refractómetros presentados se puede medir alcohol? No como tal, alcohol, etanol, no. Tenemos uno que es específico para alcohol potencial, pero es solamente para la industria vinícola y es el único. No tenemos uno que es que pueda medir el alcohol, la cantidad de etanol, no tenemos como tal. Ok, Alejandro Olvera nos pregunta, si tengo una conserva de frutas y requiero medir tipos de azúcares, fructosa, glucosa, sacarosa, requiero un equipo para cada molécula. Lo que podríamos hacer es nada más el 96, HI 96800 que nos da el índice de refracción y con ese índice de refracción nosotros hacer el cálculo con respecto a fructosa, con respecto a glucosa y a sacarosa. Y así ya nada más sería un solo equipo, nada más que el cálculo sería manual. Ok, sí, Lisette Mendiola nos pregunta que si los resultados son expresados en gramos por 100 gramos o en gramos por 100 mililitros. El equipo nos va a dar el de cloruro de sodio, nos va a dar gramos en 100 gramos. ¿Vale? Y me parece que ya no hay más dudas. Vamos bien. ¿Se puede cambiar la temperatura? Lisette Mendiola nos pregunta que si se puede cambiar la temperatura del equipo. No, el equipo ya hace la compensación automática a 20 grados Celsius, que decíamos que es a la que comúnmente se reportan estas mediciones. Creo que ya, ahora sí. Vale, serían todas las preguntas que tengo ahorita. Igual, si se me pasó alguna, las vamos a volver a responder por escrito. Como les decía, se las voy a mandar. Les mando un archivo, un PDF con las preguntas y las respuestas. Y también la presentación que se les compartió, bueno, que se estuvo mostrando el día de hoy. Y el link de la grabación del webinar ya subido en nuestro canal de YouTube. No olviden que pueden contactarnos. Mi correo es soporte2 con número @hanainst.com.mx si hubiese alguna otra duda posterior o ya sea de refractometría o de cualquier equipo de HANA sin ningún problema. Y pues listo. No olviden tampoco visitarnos en nuestras redes sociales, seguirnos y darles like. Y bueno, una vez dicho todo esto, les agradezco que nos hayan acompañado. Los esperamos en nuestro último webinar del año, el de noviembre. Y bueno, pues eso sería todo. Y